Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, los escribas que habían bajado de Jerusalén decían: tiene dentro a Belcebú y expulsa a los demonios con el poder del jefe de los demonios. Él los invitó a acercarse y les hablaba en parábolas. ¿Cómo va a echar Satanás a Satanás? Un reino dividido internamente no puede subsistir. Una familia dividida no puede subsistir. Si Satanás se rebela contra sí mismo para hacerse la guerra, no puede subsistir, está perdido. Nadie puede meterse en casa de un hombre forzudo para saquear su ajuar, si primero no lo ata. Entonces podrá saquear la casa. En verdad les digo, todo se le podrá perdonar a los hombres, los pecados y cualquier blasfemia que digan, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás, cargará con su pecado para siempre. Se refería a los que decían que tenía dentro un espíritu inmundo. Palabra del Señor. El texto bíblico de la lectura ya hoy nos muestra, o nos va citando más bien, el segundo libro de Samuel. Y hoy nos recuerda la forma en que todo el pueblo va y habla con David. David ya es rey, pero le piden el favor que vaya a tomar Jerusalén. Jerusalén, desde muchos años antes, era una ciudad pagana, no pertenecía a toda la región de Israel y al reino. Pero entonces, a partir de hoy, del momento en que David va, la hace posesión del reino, también por parte de él y de su ejército, Jerusalén se convierte en la capital del reino. Todavía no está el arca, todavía no está el templo, pero se comienza todo el proceso de consolidación del rey David en todo su reino, con todas las posesiones que va adquiriendo para sí. Es un texto bellísimo, queridos hermanos. La semana pasada apenas vimos unos brochacitos de todo lo que es un relato precioso de la vida del rey David, de toda la vida del rey Saúl y luego de la vida del rey David. Hoy continúa, pero será también muy poquito lo que podamos ver. El deseo es de que cada uno de ustedes en sus hogares, tomando y teniendo en cuenta lo que decíamos ayer, puedan acercarse al texto bíblico en sus hogares y puedan profundizar un poquito más en estos textos. Pero lo importante es que el Señor Jesús está siempre con el rey David. Él lo ha ungido y siempre lo acompañará. Para confirmar esto que les acabo de decir, tenemos el Salmo de hoy. Es el Salmo 88. Mi fidelidad y misericordia lo acompañarán. La fidelidad y la misericordia de Dios nunca nos dejarán, nunca nos va a fallar. Nosotros somos
los que le fallamos y nos alejamos de Él, de su amor, de su misericordia, de su fidelidad. Pero Él siempre permanecerá fiel. El Salmo es una confirmación de esta primera lectura, porque Dios le ha prometido a David que su reino será perpetuo. Por eso, de el rey David viene toda la descendencia del Señor Jesús, y por eso el Señor Jesús es el rey a sentarse en el trono por toda la eternidad. Obviamente, física y materialmente, el hijo del rey David, Salomón, se sentó en el trono. Pero de ahí en adelante, queridos hermanos, fueron unos personajes que trajeron mucha maldad al pueblo. Pero el llamado a perpetuar el reinado del rey David era el Señor Jesús, o es el Señor Jesús. Queridos hermanos, y en el texto bíblico del Evangelio, pues vemos cómo el Señor Jesús va haciendo su obra, va recorriendo las ciudades, los pueblos, las aldeas, proclamando el reino de los cielos. Y se acercan unos escribas en el momento en que él llega a Jerusalén y comienzan a murmurar y a decir y a crear un ambiente hostil para el Señor Jesús, diciendo que él expulsa a los demonios de las personas por el poder de Belcebú, o sea, del jefe de los demonios, o sea, que el Señor Jesús es un endemoniado. Es una cosa de locos. Eso solamente le cabe en la cabeza a las personas que en realidad están endemoniadas, que en realidad pertenecen al grupo de Satanás, porque Satanás nunca podrá decir una verdad. Y lo que ellos están diciendo es la más grande falsedad, la más grande mentira y la más grande blasfemia. Por eso arrancan del corazón del Señor Jesús esa sentencia tan tenaz, tan dura y tan difícil, de que todo se le perdonará al ser humano, menos quien blasfeme contra el Espíritu Santo. Pues obviamente, hijos, es una realidad. El bien existe y el mal también. El mal es un espíritu, es Satanás, y el mal puede hacer milagros. Por eso tenemos que estar muy atentos, amar mucho al Señor Jesús, estar muy cerca de la palabra de Dios para poder identificar de dónde viene la obra, para poder saber cuál es la voz que me está hablando. El libro del Apocalipsis nos dice claramente que Satanás, en el momento en que quiera, también hará milagros, queridos hermanos. Por eso hay que estar con los ojos bien abiertos, los oídos bien atentos y todo nuestro ser de rodillas ante el Señor Jesús, porque eso sucederá, nos lo dice el Apocalipsis. Por eso, queridos hermanos, estos personajes que seguían al Señor Jesús para ver dónde se equivocaba, lanzaban ese juicio. Pero ellos sabían que el Señor Jesús no lo hacía sino por su poder y no por el poder de nadie más. Simplemente que como los incomodaba tanto, les estaba robando el protagonismo, les estaba robando el prestigio, había que desprestigiarlo, había que acabar con él, y fue lo que en su momento hicieron.
Y el Señor Jesús es claro, queridos hermanos, al decirnos cómo va a echar Satanás a Satanás. Si hay un hombre que está poseído por Satanás, ¿cómo va a llegar el Señor Jesús, que según ellos está poseído de Satanás, a expulsar a Satanás? Eso no tiene sentido, no cabe en la cabeza, y es lo que ellos mismos dicen. Se confunden en el discurso, se confunden en las apreciaciones, pero con toda seguridad habrá muchos que no solamente allá en su momento, sino ahora estén completamente de acuerdo con esta gran mentira. El Señor Jesús expulsa a los demonios porque Él es Dios y Él tiene todo el poder, y de Dios es la verdad, y ante la verdad los demonios salen corriendo, salen a mil. En ocasiones obviamente se esconden, y por eso habrá necesidad de oración. Y el Señor Jesús le dice a los apóstoles en algún momento, que ellos le dicen: ¿por qué no lo hemos podido expulsar? Les dice: porque ese espíritu necesita ayuno y oración. No solamente oración, sino también abstinencia, santidad, ayuno, entrega. Queridos hermanos, y la sentencia del Señor Jesús es clara: en Él habita el Espíritu Santo de Dios, y Él expulsa a los demonios por el poder de Dios que habita en Él. Y como estos personajes le atribuyen sus obras a Satanás, es una blasfemia contra el Espíritu Santo de Dios que está en el Señor Jesús, que vive en el Señor Jesús. Queridos hermanos, para que nosotros entendamos la situación, es la siguiente: cada que nosotros tenemos un movimiento o una moción interior que te inclina a hacer el bien, es el Espíritu Santo de Dios que te mueve, que te empuja, que te lleva a que hagas el bien. Porque Satanás nunca podrá hacer el bien. Nunca, queridos hermanos. Nos engañará, sí, pensando o haciéndonos pensar que hace el bien. Por eso es que tenemos que estar fuertemente, íntimamente unidos al Señor Jesús, para que sea el Señor Jesús quien nos diga: no vayas. Queridos hermanos, que el Espíritu Santo de Dios que habita en nosotros nos dé la luz, la sabiduría para entender cuándo una obra es de Dios y cuándo la obra la está realizando el demonio, para poder rechazarla y salir inmediatamente de ahí. Recuerden que la Santísima Virgen María incomoda muchísimo a Satanás, y podíamos tranquilamente, queridos hermanos, tener en nuestros labios siempre la jaculatoria con la que Satanás corre a mil, y es: Ave María Purísima, sin pecado concebida. Con toda seguridad, queridos hermanos, si estamos constantemente invocando la compañía de la Santísima Virgen María, Satanás odia que nosotros le demos a la Santísima Virgen María el lugar que él siempre deseaba para él: ser el intercesor delante del Señor, estar ahí y ser más que el Señor. Por eso, con la ayuda y con la compañía de la Santísima Virgen María, queridos hermanos, el Espíritu Santo de Dios nos va a iluminar cuál es la obra que el Señor quiere, y en nuestro interior sentiremos, queridos hermanos, que
somos llevados e inclinados a realizar buenas obras, aunque la debilidad y la fragilidad de la carne también nos tire a realizar el mal o a vivir en el pecado. Eso es lo que tenemos que aprender a diferenciar, y eso es lo que el Espíritu Santo, el Espíritu de sabiduría, nos puede entregar cada día por medio de la lectura de la palabra de Dios. Quien se acerca al texto bíblico, quien lee la palabra de Dios, el Espíritu Santo inmediatamente se posa en él, lo llena de luz, de gracia, de amor, de bendición, para que sepa elegir entre el bien y el mal. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.